Le agradecemos a Víctor Hernández, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Víctor, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Javier, muy buenas noches. Creo que un poco atolondrado con todas las noticias tan importantes para la vida nacional que hubo hoy. No, pues desde la Corte y luego lo que pasó en este Palenque, ¿no? A ver, ¿por qué parece, incluso la expresión hoy del presidente me llamó mucho la atención, diciendo el presidente, bueno, se matan entre ellos o alguna cosa así? Estamos empezando a perder la sensibilidad, el gobierno está pensando en otro tipo de estrategia. ¿Ante qué estaremos estando que debería de sacudirnos que 20 personas en un palenque, clandestino o no, sean asesinadas a mansalva como fueron asesinadas? ¿Qué anda pasando en lo general y en lo particular, Víctor? Yo creo que, Javier, no solo se trata de una pérdida de sensibilidad, sino también de una pérdida de capacidad y de interés del Estado mexicano para investigar individualmente el delito. Estamos viendo cómo se repiten narrativas del calderonismo, del peñismo, en las cuales sin investigación, sin detenidos, sin sentencias emitidas, ya de pronto mágicamente podemos entrar en la mente de los criminales y determinar que esto era un ajuste de cuentas, que en realidad se trata de violencia entre grupos criminales. Y Michoacán es, irónicamente, la capital del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Es el estado donde se inauguró esta guerra hace 15 años y donde a la fecha no termina. ¿Qué pasa cuando un presidente está más preocupado por llevarse la primera plana y opta por descabezar sin desmantelar organizaciones criminales? Lo que ocurre es que esas organizaciones perviven. Calderón presumió en su momento haber desmantelado a la familia michoacana y después surgieron los caballeros templarios. Sí. Peña presumió desmantelar a los caballeros templarios y hoy tenemos a la nueva familia michoacana y a su pandilla que se hace llamar Cárteles Unidos. Al final es la misma puerca pero revolcada. ¿Por qué Michoacán sigue siendo y seguirá siendo una zona de guerra? Porque bajo el argumento de intervenciones temporales y subsidiarias de las Fuerzas Armadas, todos los últimos 3 presidentes han organizado su propia expedición militar a Michoacán, incluso algunos más de una ocasión en su sexenio, y no hemos utilizado esos 15 años para construir policías municipales fuertes, fiscalías confiables. No hemos podido proteger a los presidentes municipales que le dicen no al narco, y en la medida en que sigamos añadiendo esos candados, solo un sexenio más, solo una intervención de Fuerzas Armadas más, vamos a seguirle poniendo curitas a una hemorragia en la que no estamos atendiendo las causas de fondo del problema. ¿Qué supones que pasó en Sinapecuaro? El problema, Javier, es que vivimos en esta constante suposición, sin investigaciones, sin que haya sentencias y que haya una deliberación de las autoridades judiciales con diferentes hipótesis. Una es un ajuste de cuentas. Otra hipótesis muy común es, bueno, las personas estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ya llevamos más de 250,000 muertos en esta guerra, Javier. ¿Realmente es plausible que 250,000 personas estuvieran en el lugar equivocado, en el momento equivocado? El verdadero problema es que como el homicidio ni se investiga, ni se castiga individualmente, el incentivo está para seguirlo cometiendo por cualquier razón, por disturbios familiares, por problemas ejidales, también sí, por conflictos entre organizaciones criminales. Y justo la tragedia, una de las grandes noticias del día de hoy, es un golpe de muerte a la Fiscalía General de la República. La decisión de la Suprema Corte de liberar a Alejandra Cuevas y a Laura Morán, a quienes les robaron su vida, les robaron su tranquilidad, una pandilla de incompetentes, jueces, ministerios públicos. Como si no hubiera suficientes delitos y tragedias en este país, todavía se dan el lujo de fabricar delitos y presuntos culpables. Y el gran problema para la ciudadanía es que ya no saben a quién voltear. Están asediados del lado de la delincuencia y sus autoridades fabrican culpables. No hay a quién irle en este momento, Javier. A ver, te iba a preguntar de lo que estabas ahorita ya comentando. Déjame cerrar nada más un poco con Sinapecuaro y déjame al final, si no te importa, Víctor, preguntarte sobre el tema, lo que yo llamo el caso Gertz. Te pregunto sobre Sinapecuaro. ¿Por qué las cosas en Michoacán pareciera que están
detenidas en el tiempo, con todo esto, lo que significa, desde el año 2006 y antes, cuando entró Felipe Calderón? Michoacán no le pide nada a Siria, no le pide nada a Irak, a zonas de guerra auténticamente. Yo en muchas ocasiones en distintos foros he comparado el escenario operacional de Michoacán con el de Afganistán o el de Irak, y que en ese sentido requiere de un equipamiento de protección para las policías y también para las propias Fuerzas Armadas que no se puede utilizar en operaciones comunes. A los policías los están emboscando. Acaban de asesinar al presidente municipal de Apatzingán. De Aguililla. De Aguililla, perdóname, de Aguililla. Y es una locura que los policías siguen operando, y no solo en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en Tamaulipas, en Chihuahua, que también el año pasado acabó en el top 3 de más policías asesinados, y siguen operando con las mismas carencias que ha generado el apostar por estrategias federales, llámese ejército, llámese gendarmería, Guardia Nacional, llámese como sea, porque poco a poco esa erosión presupuestal ha cobrado cada vez más factura en el entrenamiento, en el equipamiento. Este año hemos tenido en promedio un policía asesinado diario. Y el problema es que seguimos sin entender las lecciones del pasado. Como estamos repitiendo la misma narrativa, la misma cantaleta, lo que estamos obteniendo es eso, Javier, exactamente los mismos resultados de ingobernabilidad, de erosión de la credibilidad de la autoridad, etcétera. Bueno, para cerrar, no veo, no sé, Víctor, pero no alcanzo yo a ver que el presidente le pida a la Cámara de Diputados que la renuncia del fiscal para que se la pida al fiscal. No veo eso, ¿eh? Yo no sé, podría ser que no pasa nada, ¿no? ¿O qué piensas? Creo que el cinismo de esta administración está alcanzando proporciones bíblicas, porque no importa qué embates haya, no importa qué descubra la prensa, no importa qué descubran las autoridades de transparencia, no hay nada que haga cambiar al presidente de opinión al tener a una serie de personajes que han utilizado la fiscalía como instrumento para sus venganzas personales. Y ahí va la otra. También hoy se presentó el tercer informe del grupo interdisciplinario de expertos que investiga el caso Ayotzinapa, ¿no? Teniendo en cuenta que ese es el otro gran pilar de la estrategia de seguridad de este sexenio, la militarización de la seguridad pública, y en este informe se señala al Ejército y a la Armada de México de omisiones y de alterar la escena del crimen en el caso Ayotzinapa. Esto es gravísimo, Javier, porque aunque nos hayan querido vender otra imagen, los militares no son incorruptibles. Y en el marco de la guerra contra el narcotráfico, de esta guerra de exterminio, en incontables ocasiones las autoridades han roto la ley sobre pretexto de hacerla cumplir. Eso pinta de cuerpo completo el caso del fiscal Gertz Manero, y yo estoy convencido de que hoy, 28 de marzo de 2022, la credibilidad de la Cuarta Transformación, al menos de su estrategia de seguridad, está herida de muerte. Voy. Te mando un saludo, Víctor. Gracias y buenas noches. Javier, muchas gracias. Mi Twitter, @arbitrus1805. Ándele. Gracias. Adiós.